y está con nosotros el pilar de la humanidad. De Dios al ladito, ¿no? Así Dios y a su derecha. Óscar Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Eva, buenos días. Buenos días. Óscar Montero, cuéntenos, ¿qué va a poner en la mesa el día de hoy? Vamos a hacer una reflexión muy interesante en torno a 3 temas que son temas que yo considero pertenecen a la agenda que los medios del mundo siguen manejando porque siguen siendo insidiosos, dolorosos, siguen siendo no resueltos, y uno de ellos es la religión. El otro es la cuestión de los feminicidios y el último es el del marketing. Vamos a utilizar para hacer esta reflexión una propuesta que Paramount México lanzó en diciembre bajo el nombre de Los Enviados, una serie de televisión que plantea la historia de 2 enviados del Vaticano, y que después de revisar los 8 capítulos no me queda más que pensar que por qué si estaban tocando un tema que tenía que ver con el Vaticano y la religión, un tema en el que empiezan a esbozar en la serie la posibilidad de los pederastas, del abuso de niños por los curas, terminan siendo en realidad que hay unos muy malos, unos sacerdotes muy malos que hacen exorcismos para alejar un demonio que todavía es más malo, y que queda en una cuestión en la que los triunfadores del asunto son los enviados del Vaticano. Eso nos llevaría a pensar quién está detrás de esta producción, quién le puso dinero a Paramount. Vamos al siguiente tema que también tiene que ver con esto. En la serie, en una época en la que acabamos de ver cómo la policía enviada por la alcaldesa de Irapuato descontó a todas estas jóvenes, algunas que iban pasando por ahí, me hizo recordar con gran sarcasmo aquellos pastines de los agachados, donde salían los granaderos golpeando gente, nomás faltaban las onomatopeyas de los trancazos que le hicieron a las jóvenes. Y en Los Enviados deciden que en una época en la que el 8M se está peleando por los derechos de las mujeres, que se reivindiquen las mujeres, deciden que uno de los protagonistas sea una mujer loca, mala y que asesina a hombres, y que lo hace porque el chamuco se le metió porque estaba lejos de la Iglesia Católica. Entonces de pronto uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando con estas 2 líneas que manejan esta serie? Vamos a empezar al marketing. La serie está protagonizada por Luis Gerardo Méndez, en mi consideración uno de los mejores actores mexicanos. Está también Irene Azuela, que pues no es tan gran actriz, pero que hace lo suyo, y Miguel Ángel Silvestre, que es un actor español que se ha caracterizado por varias series, desde ellas Velvet, que era el heredero de la familia dueña de esa especie como de Liverpool en Barcelona, y que lo peor de todo, uno lee quiénes de los directores de los capítulos, y está Juan José Campanella. Juan José Campanella, si ustedes recuerdan, es el director de El secreto de sus ojos, ¿sí? Una maravillosa película que involucra el fútbol y lo policíaco, y que incluso esa película llevó a Campanella a dirigir capítulos en Doctor House, en La Ley y el Orden. Es decir, es un tipo que trabaja muy bien, que hace muy bien las cosas, y revisando la dramaturgia de Los Enviados, hay unas cosas inverosímiles, hay unas cosas ahí como muy poco factibles. Voy a poner un ejemplo. Hay un personaje al que deciden quemar, le echan gasolina y lo incendian. Y dentro de ese espacio donde incendiaron el personaje, se lleva a cabo mucha la trama. Y nadie huele a quemado, no están quemados los muebles, incluso hay una escena de sexo ahí donde quemaron al personaje. Entonces tú dices, bueno, creo que hay un error dramático muy fuerte. Creo que Los Enviados, con Paramount, trató en el primer tema, yo retomaría una frase que una película mexicana de Raúl Busteros, Redondo, señala, y que siempre la uso porque me da mucha risa. Es la historia de un escritor que está encerrado en una casa vacía en Puebla escribiendo sobre monjas, y entonces llega, tiene una alucinación en la que lo golpean unos
de esos viejos policías rudos que llevaban a separos clandestinos. Entonces el tipo está todo golpeado y se le acerca al policía y le dice, ya nos vas a decir quién te da dinero para escribir tus mamadas. Entonces, la primera parte sería esta. ¿Quién quiere reposicionar al Vaticano en un mundo donde todavía nos debe mucho el Vaticano y la Iglesia de preguntas y dudas? Incluso hasta aquí en San Luis Potosí está esa pregunta. Hubo por ahí una película donde al final en los créditos venía señalado ese padre que no aparece, esa nota del periódico que ocurrió aquí en San Luis, y de pronto estos productores deciden hacer una historia donde no pasa nada, la iglesia está peleando contra demonios, el Papa está muy preocupado por ello, y pese a que hay un atisbo ahí como de abuso de niños, no era eso, los niños estaban ayudando a enfrentar al demonio. Esta apuesta de Paramount entonces lleva a pensar entonces en el marketing, ¿qué está pasando? Acaba de salir una nota las semanas pasadas, en las que Netflix vive su peor caída, su peor debacle de gente que ha cancelado. Yo he cancelado Netflix porque la oferta que está ofreciendo no es muy interesante. Se han ido por el kilo, se han ido por hacer series por kilo y recuerdan al Hollywood más malo de la época. Atrás de Netflix hay inversores y gente, mucho dinero de la comunidad judía. Todas las temáticas de Netflix son judías, o la gran mayoría, pero aún así la gente se está yendo. Entonces las otras plataformas que están tratando de surgir, ¿cómo lo van a hacer con este tipo de cuestiones? Para cerrarlo del tema del feminicidio, en uno de los capítulos hay una verdadera cosa atroz que te volvió de risa enferma y loca. El hijo de una de las protagonistas le pone una madriza a su mamá y le dice todo lo que la perversión de los escritores le han querido decir a su madre y ni en terapia han podido sacar. Le dice y la insulta, la arrastra, la escupe. Yo nunca había visto una escena así. Estoy seguro que los grupos feministas y los colectivos de mujeres no han detectado esta serie porque pedirían lo mismo que pidieron cuando quisieron filmar en Puebla la adaptación de la novela de García Márquez, que se pusieron afuera de las locaciones y evitaban filmar porque la niña era una niña de 16 años, la prostituta. Aquí de pronto, ¿cómo tratan al personaje de la mamá? No, está rudo. Y al final, los héroes son los enviados del Papa. ¿Qué va a pasar con Paramount México si quiere hacer esto? Dentro de la mercadotecnia, lo que Paramount hizo es lo que hacen todas las productoras norteamericanas que vienen a filmar al sur. El caso más ejemplar es Breaking Bad, con la tropicalización de Metástasis, que es malísima televisión Metástasis y una maravilla la de Walter White y esta serie norteamericana. Sí. Entonces ellos le llaman hacer tropicalización cuando invitan a Luis Gerardo, invitan a Miguel Ángel Silvestre español, invitan a un italiano, invitan a un argentino, está un colombiano, y entonces hacen un salpicón y los productores son los que tienen que hacer. Sus fallas dramáticas, sus fallas en los guiones, sus fallas en los diálogos, yo creo que representan que es un producto meramente comercial que trató de posicionarse, y para aquellos que somos perversos y pervertidos en eso de la lectura semiótica y hermenéutica de los productos, creo que no es logrado. Tanto que no ha sido una serie muy mencionada. Revisé prácticamente todas las notas que hay del periódico sobre la serie y todas fueron boletines de prensa. Nadie vio la serie. Yo creo que de la gente que escribió sobre ella, nadie ha visto los 8 capítulos. Yo sí hago la tarea porque me dedico a esto y realmente creo que es una propuesta muy fallida. No digo los actores, porque yo creo que los que sacan más adelante el personaje es Luis Gerardo, pero también tiene ahí un atismo como poco nacionalista, que me da mucho eso de querer a mi país, en el que a veces Luis Gerardo es un personaje medio torpe y el español es el que le enseña. Los malos, los curas malos, son los actores mexicanos, porque los italianos y los españoles son bien chidos y son los que hablan con el Papa y le dicen, miren lo que están haciendo los mexicanos. Hay una suerte como de bruja curandera que nunca se define si es buena, mala, con quién trabaja. Y lo más interesante de todo, que quien escribió la historia no tiene la más mínima puta idea de qué es el mundo prehispánico, porque todos los demonios que se mencionan no tienen nada que ver con México.
Entonces creo que cuando uno ve obra artística, ve series de televisión, ve películas, puede llegar a reflexiones interesantes como esta que les propongo. Me encantaría que vieran la serie, que les iban a hacer sus comentarios, Sí. pero creo que es un producto para estudiar. Paramount es una plataforma que cobra. Hay una forma de llegar a través de Amazon Prime, pero Paramount también tiene una app en la que usted puede pedir 7 días de prueba. Yo pedí 7 días de prueba y para eso sirven los fines de semana largos. Me eché la serie en un fin de semana largo, ya cancelé Tu suscripción. Gracias, Paramount. Dice, Porque es que Paramount era una visión muy norteamericana que no estoy muy de acuerdo. Tienen ahí a Dios Padre Clint Eastwood con sus últimas películas, que están a toda madre y demás, pero siempre Paramount es pro yankee, pro gringa, y creo que con esto de Los Enviados se nota mucho. De acuerdo, pues ahí está Miguel Ángel Silvestre Venezuela, dirigidos por este español Juan José Campanella. No, sí, argentino. Es argentino, perdón. Campanella, Es sí. argentino, sí. Y pues en Paramount la serie que nos viene a recomendar como una buena inducción al maestro Montero, Los Enviados. Los Enviados, así es. De acuerdo. Maestro, Son te 8 mandamos un capitulitos. abrazo. Vale, Jesús, mil gracias. Gracias, Esteban. un abrazo enorme. Oscar Montero con Cuídense. nosotros. Gracias a sus radioescuchas. Adiós.